Las comorbilidades clínicas y psiquiátricas en el pacientito con TEA, en el niño y con la niña con TEA, pueden modificar completamente el pronóstico. Y muchas de estas comorbilidades, hasta hace no mucho tiempo, en el DSM-4, incluso en la versión revisada, eran excluyentes de TEA. Entonces teníamos algunas cuestiones como la esquizofrenia y demás, que excluía el diagnóstico. Entonces todavía en la actualidad nos llegan algunos pacientitos que dicen, no es que no puede tener autismo, ¿no? Porque pues justamente hablamos de un criterio del DSM-5, no puede tener autismo o me dijeron que no puede tener autismo porque le diagnosticaron discapacidad intelectual. Y pues ya sabemos, y precisamente la idea de hoy es que veamos que pues, no, de hecho son dos entidades que no solo conviven, sino que conviven mucho en el mismo niño, en la misma niña. Y estas comorbilidades van a afectar el pronóstico de nuestros pacientitos. Entonces yo espero que al final del día de hoy podamos entender un poquito más acerca de esta complejidad de nuestros niños y de nuestras niñas, y no solamente lo dejemos con un diagnóstico de TEA, sino que vayamos más allá incluso de los criterios diagnósticos base. Entonces, nada más como recordatorio, pues el trastorno de espectro autista en la actualidad nos basamos en lo que nos dice el DSM-5, que es un trastorno del neurodesarrollo complejo, heterogéneo y de expresiones clínicas muy, muy variadas, y que van a estar sobre todo caracterizados por un déficit persistente en comunicación social, en interacción social y en cuestiones repetitivas, ¿no? De movimientos repetitivos, estereotipias y demás. ¿Dónde nos movemos? En la actualidad se cree que hay alrededor de 52 millones de personas que viven con trastorno de espectro autista. Ya hemos comentado en alguna ocasión que la frecuencia se ha ido haciendo cada vez más amplia y por mucho. No es tan raro incluso entre colegas que luego platicamos y decimos, es que antes no había tantos casos, ¿no? Eso es real. O sea, realmente está descrito que ahora vemos muchos más casos. En la actualidad se piensa que es un conjunto de cuestiones. No es nada más que haya más, sino que somos más capaces de identificarlos y de clasificarlos en un espectro al que llamamos trastorno del espectro autista. Simplemente en el año 2000 se hablaba de una frecuencia de 1 en 150 casos. En la actualidad, bueno, 2020, se hablaba de que había cerca de 1 en 36. Entonces, imagínense qué enfermedad pasó de 1 a 150 a 1 en 36 en 20 años, prácticamente ninguna, ¿no? Es una de las que más rápido avanzó. Ahora, esta cifra de 1 en 36 hay que manejarla con cierta precaución, porque este estudio del que se saca este dato de 1 en 36 únicamente contempló niños hasta 8 años en 11 comunidades de Estados Unidos. Entonces, si bien es uno de los que tienen un seguimiento más completo, en general en el mundo se habla de que está alrededor de 1 en 50, por ahí está rondando. Entonces, sí hay que manejar estos datos con cierta precaución. Ahora, la prevalencia, eso sí, en mayores de 8 años, de 2008 a 2018, incrementó de 1,1 a 2,3%. Se volvió mucho más prevalente. Y en nuestro país se hablaba de en 2016 1 en 115 y en la actualidad estamos rondando el 1 en 70, 1 en 75. Este cuadro, que con todo gusto se los compartimos para que lo puedan ver más a detalle con calma, es un cuadro en el que hemos estado trabajando la doctora Betty Sidonio y yo para hacerlo como una infografía. O sea, de hecho, la idea, ya que esté listo, que es yo espero que en las siguientes semanas, la idea es que quede como una infografía que podamos tener ahí en nuestro consultorio, ¿no? Donde resume todo lo que tendría que saber un profesional de primer nivel de atención, o sea, de primer contacto con los niños, como pudiera ser un pediatra, como pudiera ser un neonatólogo, como pudiera ser un médico en rehabilitación y demás, para podernos ubicar en este contexto del trastorno de espectro autista. Se los explico muy rápido porque, bueno, ahorita nos vamos a centrar casi en las alas de este esquema. En estas dos esferas que están hasta arriba están los dos pilares del diagnóstico. Déjenme ver si puedo. Ay.
el señalador, porque yo aquí estoy señalando, pero creo que no se ve. Estas dos esferas de hasta aquí arriba son las esferas del diagnóstico sí o sí, ¿no? Son los dos pilares diagnósticos. El déficit en comunicación e interacción social, que debe tener 3 de 3, reciprocidad socioemocional, alteraciones de la reciprocidad socioemocional, alteraciones en la comunicación no verbal y alteraciones en la habilidad para formar y mantener relaciones sociales apropiadas. El otro pilar son las conductas restringidas y repetitivas, que en este caso, DSM-5 nos dice que debe tener 2 de 4 y que ya hemos hablado de la importancia de este 2 de 4 porque si bien estas las debe tener todas, aquí puede haber niños o niñas que no tengan alguna y eso aún así puede ser diagnóstico de TEA. Entonces va a ser conductas repetitivas o estereotipias, ya sea de movimiento, de lenguaje, de juego, cualquier cuestión repetitiva, insistencia en lo mismo, sobre todo estas cuestiones rituales o rutinas, intereses restringidos, interés muy inusual sobre cuestiones específicas y los trastornos de hipersensibilidad o hiposensibilidad. Aquí entonces, ni todos los niños son hipersensibles, y puede haber muchos niños que no tengan trastorno de sensibilidad, ¿no? De sensoriales. Y aquí pegadito agregamos algunas cuestiones que los artículos de 2020 a la fecha nos han estado como recomendando constantemente y que incluso muchos los hemos propuesto como parte de estos foros, ¿no? Donde estamos, como donde estamos ahorita. Entonces, esta área de conductas restringidas o repetitivas, le vamos a agregar la búsqueda de manierismos motores, la búsqueda sensorial, que es súper importante, el uso repetitivo de objetos, las conductas autoestimulantes, las compulsiones, la resistencia al cambio, los intereses circunscritos y los comportamientos inflexibles, como elementos que son normalmente los que la familia va a notar y que entonces ya aquí los podremos identificar muy fácil. Del otro lado tendremos las alteraciones en cuatro subesferas, que son las habilidades básicas de comunicación, alteraciones de la comunicación no verbal, alteraciones en la atención conjunta, en la expresión emocional, en el reconocimiento de emociones, otra subesfera, ¿no? Donde están las alteraciones en la iniciación social y la afiliación, que esto va a impactar la afiliación, el juego y la iniciación de interacción con sus pares. Sabemos que les cuesta muchísimo empezar a jugar, ¿no? Ya cuando esté el juego iniciado, algunos niños, sobre todo los más adaptados, llegan y se adaptan, ¿no? Bueno, se agregan al juego, pero cuando les toca iniciarlo, no. Una alteración en esa calidad de interacción, sobre todo decíamos en iniciación, la calidad de la conversación, sobre todo estos niños que repiten, que tienen esta ecolalia, pero no es funcional, entonces la calidad de la conversación y el tipo de respuestas que se da. Entonces estamos todavía aquí en esta esfera, pero estamos como indagando un poquito más en cosas mucho más sutiles. Y la interacción con los pares y la modificación del comportamiento, otra vez, su calidad de la interacción y la capacidad para adaptarse a cuando el niño o los pares cambian de juego. Un niño de 3, 4, 5 años es caótico en su juego. O sea, ustedes ven un grupo de niños de preescolar y en 10 minutos les puede cambiar todo el juego 20 veces, ¿no? Están jugando una cosa y luego ya alguien dijo, no, y entonces ahora el piso es lava y luego ya, no, ahora es el mar y así, ¿no? Entonces a nuestros niños y niñas con TEA les puede costar adaptarse, ¿no? Entonces mejor me salgo del juego. Están aquí otra área que si bien no nos lo dice exactamente el DSM-5, son cuestiones muy importantes para diagnóstico y pronóstico, que son las respuestas exageradas, las respuestas fuera de proporción, las reacciones dramáticas y una alteración en esta respuesta de las tres Fs, ¿no? De fight, flight o freeze. Y tenemos estos tres subdominios que si bien no son estas esferas así de el pilar del diagnóstico, son las tres que siempre les preocupa mucho a los papás y que de hecho suelen ser las cuestiones de solicitud de atención. Y estas sí lo dice el DSM-5, pero como parte del diagnóstico, como digamos que los apellidos del diagnóstico. Y son, ¿qué tanta capacidad intelectual tiene este niño o esta niña? Que puede ser una discapacidad intelectual severa, moderada, leve, promedio o mayor al promedio. Ahí estamos en todo el rango. Nuestros niños con TEA, ni todos son, incluso los Asperger, no todos son Savant, ni como se mencionaba en el DSM-4, ¿no? Ni todos son súper inteligentes, no todos son Sheldon Cooper, ¿no? No todos son como una cuestión de
de generalización, tenemos todos los rangos. Tenemos niños con TEA con mayor al promedio, pero tenemos también el que tiene discapacidad intelectual severa. En las habilidades del lenguaje, tendremos niños con TEA con lenguaje fluido, con un lenguaje parcial, con un lenguaje mínimo verbal, no verbal, todo otra vez, todo el rango. Otra vez, no todos los niños con TEA son no verbales. Y finalmente, su capacidad de adaptación. Si se fijan estas tres, y como lo hemos comentado en otras ocasiones, estas tres son las que nos dan, por ejemplo, mucho del nivel de apoyo que requiere, ¿no? Si va a ser un nivel uno, 2 o 3, que no son niveles de severidad, estrictamente hablando, son niveles de apoyo que requiere. Ahora, recordar, y justo ven aquí en estas dos acotaciones, que los síntomas deben de aparecer de forma temprana, pero que van a cambiar su manifestación por las demandas sociales o estrategias aprendidas, y entonces eso es lo que nos da, junto con esto de las manifestaciones cambian con el desarrollo y la edad cronológica, el por qué es muy común que veamos casos tardíos a los 3 y a los 6, específicamente alrededor de los 3 y alrededor de los 6, que es cuando entran al preescolar y entran a la primaria. A eso se refiere la demanda social. La demanda social antes de entrar al preescolar es más baja porque está cobijado por la familia. Lo cuida mamá, papá, un cuidador, una cuidadora, abuelito, abuelita, la tía, ¿no? Entonces lo cobijan y le entienden todo y no necesita hablar. Llega esta mayor demanda social y entonces choca y ya se nota más. Y todavía entran a la primaria y esos casos que todavía eran como ahí medio leves, moderados, se nota hasta la primaria. Ahora, todo esto, ahorita en unos minutos hicimos el resumen, ¿no? O sea, esto sería, aquí podríamos terminar y que esa es la idea de este cuadro que yo espero que pronto ya lo tengamos en la versión 4 para podérselos pasar. Ya prácticamente son detallitos. Pero bueno, y de estas cuestiones tenemos que de discapacidad intelectual, alrededor del 31% tendrán un coeficiente intelectual menor de 70, 25% limítrofe y 44% promedio. Entonces, pensar que todos son muy inteligentes, no. De hecho, casi la mitad van a estar de limítrofe hacia abajo. Y solamente nos quedaría aquí alrededor de un 6-5% que estarían en habilidades más arriba del promedio. Entonces, ni siquiera son la mayoría, son los menos. En cuanto a la verbalidad, el 30-35% son no verbales. Entonces, esta cuestión de, es que los niños con TEA no hablan, tampoco. Porque la gran mayoría, alrededor del 65-70%, o son verbales parciales o son verbales completos. Y se considerará no verbal aquello en forma general, porque obviamente tendríamos que ver el nivel el grado de maduración, todo esto, si dice menos de 30 palabras funcionales, no como ecolalia. Finalmente, las alteraciones sensoriales, que si estas sí te las damos por buena, ¿no? Alrededor del 90% lo tienen, pues bueno, aquí sí se lo damos, ¿no? Las alteraciones sensoriales son sumamente comunes en los niños y las niñas con TEA. Ahora bien, ya hicimos ahorita un repaso súper rápido de toda esta cuestión del diagnóstico, de los criterios diagnósticos. ¿Y qué pasa con estas dos alas que están aquí juntito, como que queriendo meterse ahí al diagnóstico, pero como que no lo tocan? Bueno, pues precisamente eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Cómo va a impactar al diagnóstico y al pronóstico de este niño o esta niña con TEA el que tenga comorbilidades médicas o clínicas y comorbilidades psiquiátricas? Y yo creo que ya a este punto, ya que desmenuzamos un poquito cómo está el panorama de nuestros niños, yo creo que todos aquí que hemos visto niños o niñas con TEA, estamos pensando, claro, o sea, me enfoqué tanto en muchas veces de estos niños en que hable, que olvidamos todas estas que vamos a hablar hoy. Entonces, ese es el por qué hasta ahorita hacemos un encuadre y por qué elegimos este tema tan importante, por qué nos salimos un poquito de lo tradicional del TEA. Esto es lo que vamos a ver hoy, qué implicaciones tiene, lo vamos a ver muy, muy rápido, puesto que son muchas comorbilidades, pero espero que nos dé tiempo al final de hablar por si tienen algunas dudas.